Cuando hablamos de psicólogo del testimonio, tenemos que ubicarnos en dos o muchos momentos, pero déjenme dos. El primer momento es cuando el psicólogo del testimonio estudia el testimonio de la persona que está denunciando o de la persona que está declarando como ofendido o como testigo. Se habla de un psicólogo del testimonio durante la etapa de investigación. Y el segundo momento es la psicología del testimonio del testigo, perito, policía, ofendido, víctima, que está declarando en el juicio. El fracaso del psicólogo del testimonio a mitad del siglo, principios, mitad del siglo XX, era en los juicios orales cómo introducir al psicólogo del testimonio. Entonces, en algunos países y en algunos lugares se traía o se ofrecía al testigo por parte de la defensa y el testigo decía que no había verdad, que no había credibilidad, que había falsedad, que había mentira en la denuncia, en el ofendido, etc. Era un estudio del testigo solo, del perito solo, del ofendido solo y lógicamente del psicólogo del testimonio solo. Los jueces nos planteamos en la segunda parte del siglo XX qué hacer con el psicólogo, porque el psicólogo estaba siendo desacreditado y llega al siglo XXI totalmente desacreditado. Y lo que se hizo fue muy sencillo. ¿Cuál es la forma de detectar, de determinar si el testigo, si el perito, si el policía está mintiendo? Someter su declaración en juicio a la criminalística del testimonio. Porque si el testigo dice que me golpearon con un palo en la cabeza, el médico forense verifica o no el golpe. Y entonces cada una de las manifestaciones de los testigos, víctimas, ofendidos, iba siendo corroborado o no por la criminalística de campo, por la criminalística de laboratorio, y se iba descartando. Y en caso de que llegara al juicio, al escuchar al perito, el interrogatorio de las partes iba encaminado a desmentir a la víctima, al ofendido, a los ofendidos o a los policías. Era como una investigación cruzada. La trazabilidad de la que hemos hablado y de la que hablan los criminalistas de campo. Esa era la razón de la psicología. Entonces, hasta hoy, los jueces se planteaban cómo introducimos al psicólogo del testimonio si el psicólogo del testimonio no puede estar en la sala de juicios escuchando a los testigos, ni puede dar un testimonio de lo que ocurrió en la sala de juicios, porque para eso el desahogo y valoración de la prueba corresponde a los jueces y el artículo 20 constitucional en el apartado A prohíbe que los jueces deleguen el desahogo de la prueba. Por tanto, el psicólogo del testimonio pasaba de nuevo en el siglo XXI y salía fuera. Llama la atención que Girona lo haya vuelto a sacar, como despertar un muerto. Y he leído lo que ha escrito Girona y otros en torno a Girona, y seguimos con el concepto del psicólogo del testimonio durante la etapa de investigación y no hay una respuesta durante la etapa de juicio, y me parece que no la puede haber porque sería poner al psicólogo del testimonio por encima de los jueces del tribunal que están desahogando la prueba en su inmediación, escuchando la contradicción de las partes. Ahí entramos a la segunda problemática del psicólogo del testimonio,
y es que el psicólogo del testimonio termina siendo un perito que escucha al testigo, al ofendido, y hace unos análisis suyos, si recuerda, no recuerda, si puede ver, pudo haber visto, no pudo haber visto, si tiene o no tiene memoria, y ese montón de cuestiones que analizan los psicólogos, pero los psicólogos que han escrito, por lo menos en el siglo XXI, no resuelven el tema de la inmediación del juez en el juicio, la contradicción de las partes. Porque el psicólogo no puede estar en la contradicción de las partes. El psicólogo, el juez sí. El juez está escuchando al testigo, al policía, al ofendido, a la víctima, no solamente cuando relata, sino cuando es contradicho por las partes. Y esto es lo que permite en la concatenación probatoria como estándar probatorio del modelo procesal acusatorio, lo que permite la valoración por parte del juez por encima de la valoración que podría hacer el psicólogo del testimonio. Este es un tema que deben resolver los psicólogos del testimonio, pero no les corresponde a ellos, les corresponde a los expertos en el proceso, a los expertos en prueba, a los expertos en el desahogo de la prueba y a los expertos en la valoración de la prueba. Por eso, desgraciadamente, Girona no tiene expertos en derecho procesal, Girona no tiene expertos en prueba, y entonces, por tanto, tiene una gran laguna que llenar antes de resolver el conflicto de los psicólogos del testimonio, cuando, como he dicho, ese tema está superado con la criminalística del testimonio, con los peritos que corroboran o no, que desmienten o no, que afirman o no el dicho del testigo. Un gran tema de debate, pero no podemos producir respuestas del psicólogo del testimonio como si fuera una solución que me parece que más bien podríamos volver de nuevo a la mitad del siglo pasado. Muchas gracias.